las cosas. Eduardo Bussi, en un giro muy interesante que tiene la República Argentina, diciendo, no entiendo qué carajo está haciendo la Federación Agraria. A mí eso, enmárcamelo, sí. Hago así, no le va a decir que estoy pidiendo el bar. Pero, Julián Guarino, tradúzcame de qué estamos hablando cuando hablamos de esta propuesta que hizo el gobierno. A ver, estamos hablando, creo yo, del epicentro que hubiese generado que toda la crisis del año 2008, ustedes recuerdan, digamos, lo que se llamó el enfrentamiento con el campo, etcétera, etcétera, que no hubiese tenido lugar directamente. El gobierno sabiamente recupera, creo yo, aquella escenografía, aquel escenario y sobre todo recupera cuáles hubiesen sido las salidas para no confrontar con el campo. Y una de las medidas era segmentar justamente, es decir, no todos los productores tienen la misma situación económica, por ende uno entiende que no todos los productores tuvieron ni los ingresos muy fuertes de los últimos años, ni los recortes al mismo tiempo que seguramente quien estuvo trabajando la economía regional tuvo. Entonces, para tratar de, creo yo, blindarse, lo que hizo el gobierno es hacer esta propuesta donde se segmentó y donde si uno habla con los protagonistas lo que dicen es, el día miércoles el ministro Basterra, cuando se despide de la mesa de enlace, le queda una sensación de acuerdo directamente, Totalmente. al punto tal de que ya arriesga en la mesa en ese encuentro, ya arriesga las medidas para compensar a un sector de la cadena sojera. Es decir, si usted es un productor chico, nosotros lo vamos a compensar y sale ganando, a usted no se le suben las retenciones. Cuando el presidente le pregunta, Basterra lo que le dice es justamente esto, quédese tranquilo, que no va a pasar nada. El presidente al día siguiente se entera de esta medida de fuerza, este lockout. A partir de ahí, lo que creo yo que tiene que ser la aproximación... Hubo algo en el medio. Claro. En el medio ocurrió lo que comentábamos en la apertura del programa, que es el empuje político de los llamados autoconvocados, que en realidad son dirigentes agropecuarios / dirigentes políticos. Bueno, todo el mundo se acordó de Alfredo De Angeli, porque ¿te acuerdan cómo surge Alfredo De Angeli? Surge al costado de la ruta, prácticamente desoyendo en gran medida lo que la mesa de enlace le decía. Entonces empieza a ganar legitimidad desde las rutas de Angeli. El punto tal que cada vez que hablaba el gobierno, todo el mundo iba y le ponía un micrófono de Angeli a ver qué opina usted, ¿no? Y la mesa de enlace quedaba en un segundo plano. Bueno, acá el riesgo que percibió la mesa de enlace fue algo relativamente parecido, que había autoconvocados, por supuesto que la afiliación política está clara, de dónde vienen esos autoconvocados, pero se empezó a generar una presión de base que finalmente era, la decisión ¿cuál era? O rompe la mesa de enlace y la Federación Agraria, que vos mencionabas muy bien, termina tomando una decisión que era no adherir a la medida de fuerza, o en todo caso todo el mundo se llama a silencio y sigue lo que marcaba los autoconvocados. Detecto una diferencia entre varias, pero una fundamental, que la acaba de mencionar Julián, que es Alfredo De Angeli era, si yo mal no recuerdo, dirigente de la Federación Agraria. De Entre Ríos. De Entre Ríos. Sí. Exactamente. Hoy, quienes están empujando el paro no es la Federación Agraria, sino que son los grandes productores. Claro, es el epicentro sojero. El epicentro sojero. Claro. Ahí hay una diferencia fundamental, porque si vos empujás de abajo para arriba, te abarca a todos. Ahora, de arriba para abajo, si hay una línea de corte en que de acá para arriba perjudica y al resto los beneficia... Y ya es más difícil. Ahora la duda que se abre también es si el gobierno va a tener de ahora en más interlocutores válidos, porque la verdad es que si habla con la mesa de enlace, negocia con la mesa de enlace, acuerda con la mesa de enlace y la mesa de enlace no puede sostener lo que acordó con el gobierno, ese interlocutor ya no es válido para seguir intentando contener el conflicto, ¿no? Esto es bien interesante lo que dice Noelia, porque... no es solamente, digamos, una crítica a la mesa de enlace, sino estamos hablando de algo que se puede transformar en un problema sistémico de esta negociación. Porque si vos acordás y cuando lo van a refrendar te dicen, no, nosotros no acatamos, ese es el problema de no tener conducción política. Absolutamente. Pero vos mencionabas, yo no sé si apareció después, pero en algún punto se buscaba un comunicado de la mesa de enlace que dispusiese las 96 horas del lockout. Creo que no hubo comunicado de la mesa de enlace como entidad. Es decir,
ahí tenés, en principio, cómo se dio la medida. Se dio, la tomó un sector, otro no, Federación Agraria primero no adhería en ese contexto, y después CRA mismo en las últimas horas termina, no digo dando un paso hacia atrás, pero sí termina advirtiéndole a todos los que van a parar que no pueden generar desabastecimiento y que no pueden generar aumento de precios. Es más, también al mismo tiempo lo que tienen que hacer es autorizar actividad comercial, porque como el martes es Expo Agro y hay remates, claro, si no, tenían que adherir al paro. Entonces, es un lockout ridículo. es ridículo porque el martes claro, tenés actividad. Entonces, para poder llevar adelante toda la parte de comercialización de ganado en pie, que es parte de las actividades de Expo Agro, tuvieron que decir, bueno, a ver, esto es una medida de fuerza, por 96 horas, pero en el medio se puede comercializar, no granos, pero sí se puede hacer remates. Pero ahí es donde te digo que mi lectura, esta es mi verdad relativa, y les pido que felizmente disientan de lo que estoy diciendo, es que no veo en este caso, insisto, hablo de los medios de comunicación porque en este momento son además parte interesada por ser socios en Expo Agro, no los veo empujando necesariamente esto, por lo menos debe estar partido en algún caso, porque algunos son productores de arroz, como le dije el caso del señor Aranda, y después te puede, no digo te va a detonar Expo Agro, pero puede ser perjudicial si evidentemente hay un cese de 96 Ahora, horas. ¿y cómo seguís con esta mesa de enlaces autorizada o forzada desde las bases? Pero es que eso venía pasando, eso uno lo podía advertir. Ya hace un mes, cuando uno veía a los autoconvocados en la ruta con los tractores, y vos decís, bueno, pero la verdad que no pasa tanto. Es decir, no hay realmente una confrontación por parte del gobierno. Encima, el gobierno de Alberto Fernández se caracteriza por ser un gobierno que busca herramientas para generar consenso. Salvo en última instancia cuando el presidente, si no me equivoco, el mismo jueves o el viernes, señala a los autoconvocados y les dice, ustedes tienen filiación política, es decir, ustedes no son la mesa de enlace, ustedes no están hablando en representación. Son autoconvocados de Juntos por el Cambio. Claro, les dice la frase que digan si son que son opositores. Muchos de ellos son de hecho dirigentes de la coalición cívica, ni siquiera del radicalismo o incluso el PRO, de la coalición cívica. Bueno, hay un problema... supongo que ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero que se ha desarrollado en los últimos años, que es criticar cualquier gesto de autoridad por parte de la Fuerza de Seguridad del Estado. Y si alguien con representación institucional o con falta de ella hace una advertencia, en este caso, no digamos, el derecho a protesta está consagrado en la Constitución Nacional, no estoy hablando de eso, pero digo, si las amenazas de orden semántico se traducen en hechos, hoy tiene un problema el gobierno, que es que no podría intervenir desde el punto de vista ontológico, filosófico, por haberlo criticado durante 4 años. Entonces, lo que hizo este chico, es un legislador provincial de la provincia de Buenos Aires, me desdigo. Lucho Bugallo. Luciano es el nombre de pila, Luciano Bugallo. No es un... el ex-troll. No es algo que dijo Gustavo Silvestre, no es algo me parece a mí, para relativizar, porque hacer una advertencia de esta naturaleza a un gobierno que lleva menos de 100 días, me parece que lo que te planta es la posibilidad de desautorizar a tus vínculos institucionales, como es en este caso la mesa de enlace. No solamente el corto tiempo que lleva el gobierno, la verdad es que este conflicto con el de 2008 no tiene absolutamente nada que ver. Ya desde el vamos, en 2008 hablábamos de una resolución del Poder Ejecutivo y ahora estamos hablando de una ley votada en el Congreso de la Nación que autorizó al gobierno a subir estos 3 puntos. Oficialismo y oposición. Oficialismo y oposición, exactamente. Ahora, cuanto más desproporcionada es la respuesta, ¿no le viene bien al gobierno dejar seguir el conflicto y que el conflicto eclosione por su propio peso? Mira, a priori yo te digo que sí, y les voy a pedir que en instantes que lo respondan Julián y Noelia. A priori te digo que sí, pero esto es como el amor, Morini. Vos sabés cómo empieza, pero no cómo termina. Claro. Vamos a seguir con este tema naturalmente, pero tenemos que abordar sin dudas el coronavirus. Va a estar sentados en instantes, en un minuto, Tomás Orduna con nosotros, uno de los mayores especialistas que tiene la República Argentina en este tema, pero nosotros tenemos que ir al encuentro de Cristian Minich, que está en las puertas del Hospital Argerich. Cristian, muy buenas noches. Buenas noches, Iván. En el Hospital Argerich estamos trabajando a raíz de un posible caso de coronavirus. Se trata de una joven de 26 años que estuvo de viaje por Ibiza y que tiene todos los síntomas compatibles con la enfermedad. Fiebre alta, tos y dificultades para respirar. Es una joven que está
internada en el 4º piso del hospital, en una habitación aislada, por supuesto con asistencia de profesionales, y a tener en cuenta este punto, porque hay algunos médicos del hospital que también se encuentran en cuarentena por haber estado en contacto con una víctima fatal por coronavirus. Información que conocimos en la jornada de ayer. Se trata de Guillermo Abel López, un hombre de 64 años que padecía de otras enfermedades, insuficiencia renal, diabetes, hipertensión y EPOC. A esto se sumó la detección de coronavirus, lo cual le causó lamentablemente la pérdida de vida a este hombre. Su mujer también se encuentra en aislamiento y además con asistencia psicológica. Se conoció además en las últimas horas, Iván, la confirmación de 3 nuevos casos